Patriarcado es un juez. Derechos usa por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Feminicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. La policía, los jueces, el Estado, el presidente. La viola c'est toi. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador es tú. El violador es tú. El violador. En noviembre del 2019, en Valparaíso, Chile, se escuchó por primera vez este performance de protesta llamado Un violador en tu camino, que escribieron un grupo feminista llamado Las Tesis, y pronto se hizo viral en todas las redes sociales y fue replicado en diferentes partes del mundo, en toda América Latina, el Caribe, Europa, algunos países de Asia y de África. Y según un informe realizado en el 2016 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la ONU Mujeres, se estableció que la región más peligrosa para las mujeres es Latinoamérica, teniendo en Latinoamérica las zonas o los índices más altos de feminicidios en el mundo. En el 2018, la ONU publicó una alerta diciendo que el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar, ya que mostrando estadísticas y porcentajes de la mayoría de las mujeres que han muerto por homicidio ha sido a causa de un familiar o de su pareja. Y esto ocurre más en el continente de África y después lo vemos pasar en América. Solamente aquí en México hay una crisis de feminicidios que hemos estado viviendo. Y escuchamos estas protestas que se han hecho. El año pasado hubo una aquí en el Zócalo con más de 80,000 mujeres protestando. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años ha habido un incremento impresionante de un 137% de feminicidios, y se cree que el porcentaje puede ser aún mayor, ya que no todos los homicidios son calificados específicamente como feminicidios, siendo una de cada 10 víctimas una menor de edad. Hoy, en México, según datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son asesinadas 10 mujeres al día. Estamos hablando que 10 mujeres fueron asesinadas el día de ayer. 10 mujeres están siendo asesinadas el día de hoy. 10 mujeres van a ser asesinadas el día de mañana. Y 10 mujeres pasado mañana. Y esto, amigas y hermanas, es más que números. Es más que una estadística. Son nombres. Son
nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras sobrinas, nuestras primas, nuestras compañeras de la escuela, nuestras compañeras del trabajo. Es una realidad terrible que duele. Duele cada día que recibimos una alerta Amber, cuando nos piden peticiones de oración, desapareció tal joven, tal niña. Duele cada vez que vemos las noticias. Perder un ser amado de por sí es un dolor al corazón, pero de esta manera es algo que te destroza. En el fondo hay dolor, hay frustración, hay impotencia, hay enojo de madres, ¿no? De hermanas que están viviendo esta pérdida y sobre todo cuando no reciben ese apoyo o no ven esa justicia de parte de las autoridades pertinentes. Y no sé si alguna de aquí ha escuchado el término sororidad. Pueden escribirlo en el chat si alguien ha escuchado el término de sororidad. Pero esta es una de las principales razones, esto que estamos viviendo, esta problemática por lo que las mujeres, el movimiento feminista levanta la mano y dice ni una menos. Recientemente se promovió este término de sororidad acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, que significa una relación de hermandad, de solidaridad entre mujeres para crear redes de apoyo que las empoderen y empujar cambios sociales que tienen establecidos en la agenda feminista. ¿Y qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social que las mujeres se han levantado para defender los derechos del género femenino. La palabra feminismo se compone del latín femina, que significa mujer, y el sufijo ismo, que denota una doctrina o un movimiento. Y a lo largo de la historia hemos visto mujeres líderes que han marcado una gran diferencia social en su época y han provocado cambios muy significativos. Y estos movimientos que han tenido gran auge se han denominado olas, ¿no? Se reconocen 4 olas. La primera ola fue durante el siglo XVIII. Y aunque las mujeres de esa época no se llamaron a sí mismas feministas, se reconoce la lucha que ellas se enfrentaron, peleando por la igualdad de los derechos y el acceso a la educación. La segunda ola del feminismo fue a mediados del siglo XIX y hasta la década de los 50, donde se logra la ley del sufragio, o sea, el voto, y el acceso a la educación universitaria y derecho a la igualdad laboral. Después viene la tercera ola y inicia en la década de los 60 y se caracteriza por un feminismo radical que defiende la libertad sexual de la mujer y la transformación del espacio privado con su famosa frase, lo personal es político. En esta ola también se caracterizan grandes protestas públicas, el desarrollo de grupos de autoconciencia, la creación de centros alternativos de ayuda para la mujer. Y por último, actualmente estamos viviendo la cuarta ola o lo que algunos han denominado el ciberfeminismo, que se caracteriza por el uso de las redes sociales, el uso de hashtag y la visibilidad que estos medios le han dado y han difundido a todo el mundo sus reclamos, ¿no? Indudablemente, a lo largo de la historia, este movimiento ha estado enfocado en luchar para mejorar las condiciones sociales y particulares para el género femenino. Y actualmente podemos ver que hay una corriente de pensamientos que abarca diversas ideologías en el feminismo. Existe el feminismo cultural, el feminismo liberal, feminismo radical, el ecofeminismo, el feminismo socialista, feminismo lésbico, el marxista de la diferencia, de la igualdad, el anarcofeminismo. Y es una ideología impresionante. Y aunque tiene mucha diversidad,
comparte algo en común, que es definir su propia existencia y valor como mujeres. Otra, acabar con el patriarcado, el machismo, la misoginia, la violación y la desigualdad de género y social. Otra es la tipificación del feminicidio en una efectiva administración y procuración de justicia. Y otra cosa en común que tienen es la creación de leyes para la legalización del aborto. Hay una disparidad de posiciones en toda esta ideología. He escuchado mujeres decir, yo soy feminista, yo voy a las protestas porque apoyo la lucha contra los feminicidios y me pongo mi pañoleta morada, pero no apoyo ni estoy de acuerdo con los que usan su pañoleta verde, ¿no? Reclamando la legalización del aborto, ni tampoco apoyo otros reclamos que exigen. Bueno, déjame decirte que ahora que he estado estudiando del feminismo me ha encantado y me he quedado impresionada de que es toda una ideología detallada, estructurada y organizada. Es un paquete completo, un sistema completo que abarca todo y que te llama a una hermandad, a una sororidad para que te comprometas con la causa. No puedes tomar solo una parte del feminismo. Es un sistema que te compromete a que aceptes todo. En varios países del mundo, estas demandas de las feministas ha sido aprobada, ¿no? Por un ejemplo que me llamó mucho la atención en Canadá, donde el aborto es legal y pueden interrumpir su embarazo hasta el último momento a nacer. Es un derecho que la mujer tiene. Y ahora en América Latina también están teniendo este crecimiento de conciencia sobre estas ideas. Yo me sentí muy impactada que vi que tienen hasta la agenda visualizada, su agenda 2030. Y cuando yo estaba viendo eso, me sonreí y dije, wow, sí, pues somos mujeres. Ellas ya tienen toda una estructura bien planificada. Y, ¿sabes? Nos podemos sentir muy empáticas, conmovidas e indignadas por la problemática que estamos enfrentando hoy las mujeres. Y hoy muchas mujeres jóvenes están creciendo con esta ideología feminista. En sus escuelas, en los medios, esto entra por nuestras venas, aunque no nos demos cuenta, como en las venas de un paciente inconsciente, nos bombardea por todos lados y podemos sentir esa empatía. Ahora bien, tomando la idea de que el patriarcado es el responsable de nuestro dolor, de nuestras agresiones y que la agenda feminista nos va a dar la solución, la paz y la felicidad que buscamos como mujeres, yo te pregunto hoy, ¿en verdad la ideología feminista tiene identificado el problema de raíz? La agenda feminista nos está proveyendo la solución correcta. Es algo que necesitamos profundizar. Y hoy quiero compartirte también esta perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios? Enfrentamos este problema. ¿Qué podemos aprender en la palabra de Dios? Y quiero comenzar hablándote acerca del diseño divino de Dios. Y leemos en Génesis 1:27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo. Si te fijas, ambos, hombre y mujer, fuimos creados a imagen de Dios. Es decir, fuimos creados como personas iguales, pero distintos en masculinidad y feminidad. A lo largo del proceso de la creación, es muy interesante que podemos ver cómo Dios se detuvo 6 veces y dijo, 6 veces dijo que era bueno.
cuando Él estaba creando el mundo. Pero resulta ser que a la mitad del sexto día, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a crear una compañera, una ayuda idónea. Y creó a la mujer. Y cuando Dios termina su creación y lo culmina creando a la mujer, Dios dijo, esto es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dios se equivocó en el diseño, nos salimos defectuosos, algo No, Dios nos creó de una manera perfecta, como escuchábamos en la clase con Andrea. Es asombroso la forma en que Dios nos ha creado a su imagen, como hombre y como mujer. Implica que hay igualdad, igualdad en condición de personas, igualdad en dignidad, igualdad en valor, aunque con diferentes funciones. Dios desde el principio dignificó al hombre y a la mujer. La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Nuestra identidad como hombres y como mujeres tiene un aspecto simbólico muy profundo y muy importante. Los hombres y las mujeres fuimos creados para mostrar quién es Dios. Y cuando perdemos la visión de ese propósito, nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, si Dios nos creó en igualdad de valor, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos hoy así? Bueno, pues pasó que viene la caída, esa caída espiritual. El hombre y la mujer desobedecen a Dios y hacen las cosas a su manera. Y aparece el pecado como ese virus que todo lo contamina. Y el pecado trajo consecuencias, tanto para el hombre como para la mujer. Y específicamente, refiriéndonos a la mujer, quiero compartirte esta escritura en Génesis 3, versículo 16, que dice, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Cuando leí esta versión en la Nueva Traducción Viviente, yo me pregunté, ¿alguna vez he deseado controlar a mi marido? Y la respuesta es sí, sí, pero no se deja. Pero, ¿sabes? Dios nos creó tanto al hombre como a la mujer con cualidades asombrosas. Y a las mujeres nos dio, no sé si llamarlo, como dicen, ese sexto sentido, esa intuición, esa sensibilidad de ver más allá, de ser intuitivas. Y muchas podemos lidiar con querer tener el control, de sentirnos, yo tengo mejores ideas que él, yo lo hubiera hecho mejor. Cuando él va, yo ya fui y vine, ¿no? Yo sé lo que te digo. Por ejemplo, hijo, yo sé lo que te digo. Esa chica no te conviene. Pero ya que vengas y que estés llorando, te voy a decir, te lo dije. Y muchas veces, pues no sé, tal vez no todas, algunas nos pasará, pero sería bueno que reflexionemos si es algo con lo que lidiamos, querer tener el control. Esta frase, él gobernará sobre ti o él tendrá autoridad sobre ti, es un insulto para muchas mujeres. En la Biblia aprendemos que es bueno someternos unos a otros. Esta palabra someterse es muy incómoda y es ofensiva para las feministas, que piensan que Dios quiere que seamos mujeres oprimidas, mujeres subyugadas, mujeres dominadas. E incluso hay quienes acusan a Dios de machista y a las enseñanzas de la Biblia como machistas, ¿no? Y de verdad lamento mucho si tú has conocido algún representante de Dios, alguien que se llama cristiano, que no vive las verdaderas enseñanzas que Él nos ha dejado en su palabra y que te ha dejado tal vez esa impresión mala.
cuando vivimos la sumisión de la manera que Dios nos enseña, está comprobado que eso crea seguridad, armonía y orden en nuestras familias. Jesús mismo nos enseña con su ejemplo lo que es el poder de la sumisión y de la humildad. Dice en Santiago 1:14, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿De dónde inician las guerras? ¿Dónde inician las mentiras, las peleas, las violaciones, los robos, los homicidios? Inician en nuestro interior. Todos somos tentados a hacer lo malo. Y cuando nos dejamos llevar por un arranque de enojo, por un arranque de celos, por un arranque de venganza, podemos hacer cosas terribles. Y dice la Biblia, de esos malos deseos nace el pecado. ¿Y el pecado a qué te lleva? El pecado, la Biblia nos enseña que el pecado produce la muerte. El pecado da como fruto la muerte. La buena noticia es que Dios nos redime. ¿Sabes qué significa la palabra redimir? ¿Alguna aquí lo sabe? Puede escribirlo en el chat. La palabra redimir significa liberar a una persona de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso significa la palabra redimir. Y en Primera de Pedro 2:24 dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia que Jesús fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y a veces podemos, hace una semana que estábamos viendo que fue la Semana Santa, Semana de Pascuas, me llamaba la atención cómo mucha gente hablaba de Jesús, del sacrificio de Jesús, incluso televisaron algunas escenificaciones, ¿no? del sacrificio de Jesús. Y mucha gente dice que cree en Jesús, mucha gente le gusta Jesús, mucha gente admira a Jesús, pero no quieren morir a sus pecados. El sacrificio de Jesús dice, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Para qué? Ahí hay un para qué que yo tengo subrayado en un círculo en mi Biblia. ¿Para qué? Para que, ya qué padre, voy a vivir la vida loca, ya Jesús murió por mis pecados, ya estoy liberada, voy a disfrutar la vida. ¿Para qué? Para que yo ponga a Jesús en un altar con muchas veladoras y lo alabe y lo admire. ¿Para qué? Para que le diga, wow, Jesús, eres mi héroe, te admiro. No, Jesús murió en la cruz y hay un para qué. Para que nosotras muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Hay un dicho en México que dice que entre muchos el muerto pesa menos. Jesús murió por los pecados de todo el mundo, de todas las personas, y pareciera que nos dosificamos y nos repartimos la culpa entre todos. No, no se trata de eso. Es algo personal. Cuando yo leo esta escritura, yo pienso, Jesús murió por mis pecados, para que yo, Miriam, muera al pecado de mi vida y viva una vida de rectitud. Esta es una manera de responder al sacrificio de Jesús, no con tradiciones, no con golpes de pecho, sino con una respuesta en tu vida. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas personas que hoy se burlan
o critican las enseñanzas de Dios como machistas, arcaicas, simplistas, moralistas, absurdas, y cuestionan el sacrificio de Jesús. Esa es la solución a la problemática que estamos viviendo, por favor. Y mucha gente dice, qué ridículo, eso no es una solución, eso es una tontería. Y sabes, tienen razón, es una tontería para los que no creen. Porque dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería para los que van a la perdición. Pero este mensaje es el poder de Dios para los que vamos a la salvación. Para quienes tenemos fe, para quienes hemos creído en este mensaje, sabemos que es algo poderoso, que este mensaje ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchas mujeres, ha transformado familias y también tiene el poder para transformar sociedades. Aunque muchos critiquen que es una tontería. Dice en Tito 2, versículo 10 al 11, para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Fíjate, qué hermosa es la enseñanza de Dios. Si tú no has estudiado la Biblia, yo te animo a que lo descubras. La enseñanza de Dios nos trae bendición. Nos ayuda a ser mejores mujeres, nos ayuda a tener mejores matrimonios, a ser mejores hijas, mejores madres, en todos los sentidos. Nos cambia no de afuera, nos cambia de adentro, desde adentro hacia afuera. Y dice que Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Dios nos da una respuesta, nos da una solución a todas nuestras problemáticas y nos lo ofrece a través de Jesús. Y dice también, continuando, versículo 12, que esa bondad de Dios nos enseña algo muy importante. Nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y de piedad. ¡Wow! No se trata de ser una religiosa de golpe de pecho que se sabe las escrituras de memoria y que dice todo lo correcto. Realmente el poder del evangelio, del mensaje de Dios se refleja en una vida transformada. Esa bondad de Dios no es para que abusemos y vivamos la vida loca. Es para que nos enseñe a renunciar a la maldad y a poder tener una vida de buen juicio, de rectitud y piedad. Hoy te pregunto, imagina cómo sería nuestra sociedad si todos, hombres y mujeres, decidiéramos cada día seguir el ejemplo de Jesús y vivir conforme a sus enseñanzas. ¿Cómo sería? ¿Sabes? El feminismo reclama que existe un problema. Y tienen razón, es verdad, sí existe un problema, es algo que vemos, es real y no lo podemos negar. Que existe un problema entre hombres y mujeres es cierto, es real. Pero, ¿sabes? En todo problema se necesita hacer un análisis de causa raíz. Los síntomas o efectos del problema es la parte que vemos, es ese tronco que todos vemos y reconocemos. Pero lo que pasa, lo que causa el problema no se ve. Está en el fondo. Hay que profundizar para descubrirlo. Si no se identifica bien la condición, si no se identifica bien el problema de raíz, entonces podemos dar un tratamiento equivocado y puede resultar en esfuerzos inútiles y ese problema va a seguir creciendo. Te voy a dar un ejemplo, el dolor de cabeza, te duele muchísimo la cabeza. Entonces te dice, tómate una aspirina, me la tomo, ok, se me calma. Y al rato me vuelve a doler, tómate otra aspirina.
Ok, ya mira, se calmó y todo va bien, ya se me quitó, pero al rato vuelve a venir otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Hay que profundizar qué está provocando ese dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tú puedes estar tome y tome aspirinas calmando algo, pero va a crecer. A lo mejor es algo mucho más profundo que puede estar creciendo dentro de ti. Por eso es tan importante identificar cuál es el problema de causa raíz. Aunque el movimiento feminista ha luchado históricamente por una noble causa de mejorar las condiciones de vida para la mujer y ha aportado grandes logros que reconocemos, hoy el feminismo introduce una toxina en su análisis ideológico y de solución. Y te voy a dar un ejemplo, este vasito de agua. El agua es algo bueno. El agua es vida, se dice. Es algo que necesitamos. Pero ¿qué pasa si a este vasito de agua yo le pongo un poquito de esta toxina? A ver. Vamos a ponerla. ¿Ok? El agua es buena. Tal vez no se nota. Si yo lo dejo aquí en el comedor, en la mesa, tal vez alguien de mi familia venga, ¡ay, un vaso de agua! Y se lo tome, porque no se ve. No se ve. Y mis hijos, el agua es bueno. Yo les digo, tomen agua, no tomen refresco, bien, ahí voy por mi vaso de agua. Pero ¿qué tal? ¿Es bueno? ¿Es bueno tomar esto? Por eso te comento que hay una toxina en ese análisis ideológico y de solución. En los últimos 60 años, casi cada ley feminista ha sido aprobada en diferentes países del mundo. Pero aún así, esta ideología no ha puesto todavía esa paz y esa felicidad que las mujeres están buscando. Países donde es legal el aborto, puedes con todos los cuidados abortar. Realmente eso te está trayendo, ay, me siento feliz, me siento que esto es algo muy bueno. Realmente está trayendo esa paz y esa felicidad que las mujeres buscan. Si tú crees que necesitamos una revolución ideológica del feminismo, déjame decirte que hay un camino distinto. Nosotras hoy necesitamos una revolución espiritual. Nosotras necesitamos un avivamiento espiritual, porque este problema es un problema espiritual. Este problema es causado por el pecado. Y si no volteamos a ver a Dios y no nos volvemos a su verdad y a sus caminos, este problema va a continuar. Y tristemente lo vemos, cómo ha crecido. Somos un país muy religioso que habla del mensaje de la cruz y de Jesús, pero ¿cómo estamos como sociedad? Porque no estamos viviendo realmente lo que Dios nos enseña en su palabra. El feminismo dice, el patriarcado es el problema. Dios dice, el pecado es el problema. Mis queridas hermanas y amigas, el patriarcado no es el problema. Los hombres no son el problema. El pecado es el problema. Y para eso solo hay una solución: dejar de ignorar a Dios y decidir vivir conforme a su palabra, vivir el diseño divino que Dios creó tanto para los hombres como para las mujeres. El problema de abuso, de violación y de feminicidios, claro que necesita ser denunciado.
y no hay nada que lo justifique. Si alguna de ustedes está sufriendo algún tipo de abuso y violencia, necesita denunciarlo y necesita pedir a las autoridades que se haga justicia, porque Dios tiene un corazón para la justicia y Dios no quiere que sus hijas vivan en violencia. Y sí es importante denunciarlo y buscar la ayuda. El feminismo dice, mi cuerpo es mi decisión. Dios dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El feminismo dice, yo soy una mujer empoderada, yo reclamo el poder y no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Que las cosas cambien dependen de mí. Dios dice, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Esto dice el Señor, tu creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. El feminismo dice, el activismo político va a resolver el problema. Dios dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. El feminismo dice, canaliza todo ese dolor y ese enojo que tienes por la causa. Dios dice, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarás descanso para tu alma. Yo hoy levanto la mano y levanto mi voz y decido ser una activista del diseño divino de Dios para las mujeres. Yo decido proclamar y llevar este mensaje de Dios, este mensaje que nos deja en su palabra, y compartirlo con cada mujer hasta el último día de mi vida. Porque yo he visto que este mensaje tiene poder, porque yo veo cómo ha cambiado mi vida y sigue cambiando mi vida y la vida de muchas mujeres que han creído en este mensaje y que han creído en el evangelio. Activista, soy activista del diseño divino de Dios para las mujeres. Hashtag feminidad bíblica. Claro que sí, lo promuevo, porque eso realmente es lo que nos lleva a ser transformadas. Hermanas, están en mis oraciones, le pido a Dios que Él nos dé la sabiduría a través de su espíritu para poder discernir, y que aunque hay muchas cosas buenas, ideologías y causas nobles, podamos estar arraigadas, cimentadas en el mensaje que Dios nos ha dejado a nuestras vidas como mujeres. A Dios sea toda la gloria y muchísimas gracias.